Hola a todos, bienvenidos a este vídeo y al canal. Soy Mark Action y hoy vamos a hablar de los 5 luchadores españoles que han dejado huella en la UFC. Sí, has oído bien, España también reparte leña en la jaula. Y aunque todavía no tengamos una legión allí, como los estadounidenses o los brasileños, los que han llegado lo han hecho con huevos, técnica y mucha historia detrás. Este top está basado en participación en UFC bajo la bandera española, logros relevantes dentro y fuera de la UFC, estilo, impacto y legado y por supuesto carisma y cojones. Porque hay que tenerlos bien puestos para meterse a luchar ahí, ya os lo digo yo que no es fácil. Así que bienvenidos al top 5 de españoles en UFC. Empezamos este top con Abner Lloveras, más conocido como Skullman. Fue uno de los pioneros del MMA en España. Le viste recientemente en el Dogfight Wild Tournament, este torneo que hace Jordi Wild. Pero aparte, lo viste en The Ultimate Fighter, en el Team McGregor contra el Team Faber, donde dejó claro que los españoles no iban solo a surfear a California. Tiene un récord de más de 25 peleas profesionales, ha ganado títulos nacionales y europeos y cuando llegó a UFC, aunque solo tuvo una pelea oficial, ya era considerado un referente en España. Como anécdota os contaré que en un torneo peleó lesionado y aún así terminó ganando por decisión unánime. Skullman no se rinde nunca y si le haces una guillotina probablemente te la devuelva con intereses. Ponerme en los comentarios si conocíais a este luchador, porque yo sinceramente no le conocía. Y ha sido gracias a informarme para este vídeo que he visto lo bueno que es. Seguimos este top con Dani Várez. Dani Várez es una bestia. Además le conocimos hace poco y la verdad es que el tío es muy majo. Campeón mundial de BAMMA y una máquina en las 125 libras. Pelea en UFC y también fue campeón de varias promociones internacionales. Este luchador no tiene miedo a intercambiar golpes ni tampoco en ir al suelo, porque es bastante bueno en las dos áreas. Dani es tan técnico que en un combate aplicó una transición de Jiu-Jitsu que parecía sacada de un videojuego. Y no era de Tekken. Aunque si existiera un DLC de luchadores reales, Dani seguro que tendría que estar en él con un skin desbloqueable. Vamos, a mí me encantaría. Y hablando de cosas que me encantarían, ¿sabes que puedes unirte al canal? Únete como miembro y tendrás estas ventajas únicas y muchas más. Además, tú puedes apoyarnos con los Super Thanks para que sigamos trayendo contenido con más acción que nunca, mejorando el equipo y la calidad de los vídeos en el proceso. Gracias por apoyarnos, tu ayuda nos hace avanzar. Y hablando de avanzar, aquí tenemos a Juan Espino, llamado El Guapo. No me voy a meter con ello, porque me revienta. Ganador de The Ultimate Fighter Heavy Hitters. Un tipo con 40 años, debutó en UFC y ganó por sumisión en el primer asalto, como si tuviera 25 el cabrón. Su judo y grappling son tan dominantes que parece que está jugando al ajedrez humano con osos. Este tío demostró que tiene unos principios inquebrantables, demostrando que si tienes que hablar y decir mierdas, lo hagas en el ring, y si no, te callas. Y vaya que si se cayó, mira qué cacho hostia se está llevando. Por tontopollas.
Juan Espino estuvo viviendo durante años en Senegal, entrenando lucha senegalesa con campeones locales. Y de ahí su estilo tan poco común, un auténtico guerrero global con acento canario. En la lucha mundial amateur tiene un récord de 17-0. ¡Qué puto bestia! En cuanto al récord pro, está en 11-2. Que ni tan mal, ya ves, ya lo quisieran muchos. En el puesto número 2 tenemos a Joel Álvarez, el fenómeno. Joel, con una altura descomunal para el peso ligero, 1,91 mide este tío, ha sido un dolor de cabeza para todos sus rivales. Y es que su estilo es frío, calculador y letal. Lleva varios combates ganados en UFC, incluyendo sumisiones espectaculares como si fuera un ninja asturiano. El ninja asturiano podría ser su nuevo mote. En su récord en UFC posee 22 victorias y 3 derrotas, y de esas 22 victorias, 17 han sido por sumisión. Este tío, como te tire al suelo, yo creo que no tienes nada más que hacer. De hecho, una vez ganó un combate por sumisión en el primer round, con una mano lesionada. Si lo que para ti es una excusa para no ir al gym, él lo convierte en una victoria. Así que ya sabes, dale caña. Y a mí, sinceramente, este luchador me gusta mucho más que el que viene ahora. Pero claro, los datos son los datos, y en los datos, el ganador de este top es, obvia y claramente, el señor Ilia Topuria, el Matador. Brevemente la leyenda, pero actualmente el Matador. Y es que con un récord de MMA de 16-0 y un récord en UFC de 8-0, este tío es el invicto, es el campeón y es el mejor. No hay nada que decir, es el mejor. Ilia ha hecho historia, primer campeón español de la UFC, y lo hizo totalmente invicto. Golpea como un tren, se mueve como un gato y tiene una confianza tan grande que hasta los comentaristas se quedan callados. Nacido en Alemania, vivió en Georgia y creció y entrenó en España. Y cuando se sube a la jaula deja claro que lleva la bandera española como si fuera una espada. En su combate por el título, el tío estaba tan tranquilo que mientras le gritaban desde la esquina, respondía con calma como si estuviera en una charla de bar. Ganó, se coronó y lo hizo con mucho estilo. A los 15 años se vino a España, concretamente a Alicante, y ahí es donde empezó su historia de superación. Mientras algunos estábamos buscando a nosotros mismos jugando al Tekken o a cualquier tontería, este tío ya estaba pegando fuerte en el Climen Club. Y no te hablo solo de entrenar, también curraba en seguridad, cajero y lo que hiciera falta, pero en vez de irse al sofá a llorar después de su turno, se iba al gimnasio a entrenar. Mentalidad de tiburón total. Debutó en UFC en 2020 y no tardó nada en dejar claro que no venía de turismo. El 17 de febrero de 2024 en UFC 298 noqueó a Alexander Volkanovski, un tío súper bueno.
y se convirtió en el primer español en ganar un cinturón en la UFC. Histórico. Y por si fuera poco, defendió el título con éxito contra Holloway. Ilia Topuria no solo ha hecho historia, la sigue escribiendo mientras reparte caos como si fueran churros en una fiesta. Un ejemplo claro de que con disciplina, trabajo duro y algo de sangre guerrera, puedes lograr todos tus objetivos y quizá alguno más que haya por el camino. Estos luchadores son nuestros luchadores. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado el top? Si te ha gustado este vídeo ya sabes lo que tienes que hacer, dale like, suscríbete y déjamelo en los comentarios. Estos luchadores no solo ganan peleas, abren puertas, rompen barreras y demuestran que en España también se entrena como campeones. ¿Y tú que estás viendo esto? ¡Sí, tú! Recuerda que no necesitas ir a un gimnasio de Estados Unidos para llegar lejos. Con esfuerzo, humildad y pasión puedes hacerlo estés donde estés. Y si te ha gustado este top y te gusta en general mi canal, suscríbete, activa la campanita para que te avisen de los nuevos vídeos y únete como miembro si quieres apoyar esta aventura. Tienes también a tu disposición los super thanks, los super chat y los super todo y todo eso. Así que ya sabes cómo empujarnos para seguir creando contenido con corazón, acción y un toque de humor. Entrena duro, mantente fuerte y nos vemos en el próximo round. ¡Hasta la próxima!